screen. Estamos hablando de esto. Vimos esto nomás. Vimos hasta aquí y empezamos con layout. Hoy día vamos a hablar hartas cosas de layout. Creo que es importante que tomen hartas notas hoy día. En este capítulo vamos a hablar del layout, qué es cómo hacerlo, qué capas, qué componentes, qué interconexiones hay. Vamos a hablar de las reglas que sirven para el DRC. Y vamos a hacer sugerencias para un buen layout. Esta clase es súper latera. Bla, 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 súper repetitiva. Vamos a hablar mil veces las mismas cuestiones. Entonces el layout es la representación de un chip en términos de formas geométricas planas, en diferentes capas, metal, óxido o semiconductor. El layout es esto. Esto es lo que uno dibuja, es lo que uno es el plano de ingeniería que uno le da a la fábrica. Luego la fábrica hace el chip en función de ese plano de ingeniería. La fábrica hace el chip sin información adicional, aparte del plano. Uno le entrega un archivo que es .gds y eso contiene toda la información del chip. Igual, era un tape, una cinta. En este capítulo vamos a ver lo básico de cómo diseñar el layout del chip, que es esencialmente el paso previo a la generación del set de máscaras. Uno no genera las máscaras. El GDS contiene la información que después la fábrica utiliza de una forma propietaria, secreto industrial, para generar las máscaras. Uno no hace las máscaras. Pero las máscaras se parecen mucho al GDS que uno entrega. El GDS es un archivo que incluye capas y que incluye jerarquía. Y hay visores de GDS. Ustedes pueden ver un software que se llama K-Layout, que es un software gratis que corre en Windows y en otros sistemas. Y K-Layout lo que hace es abrir un GDS. Ustedes pueden abrir archivos GDS hechos por otras personas usando K-Layout. Magic también lee GDS, sí. Magic lee archivos GDS. Oye, esto es topología física de un chip, esto ya lo han visto ustedes. Tenemos los NMOS hechos sobre un sustrato tipo P. Este es el chip, esta es la tecnología del curso. Y tenemos un PEMOS hecho sobre un N-well. Todo esto lo tienen que dibujar ustedes, porque hoy día ustedes empiezan a dibujar transistores. Entonces es súper importante, ustedes tienen que... De hecho, esto está dibujado mal, porque siempre nosotros veíamos que esto eran dos difusiones, ¿cierto? Y esto que está al medio del canal. Bueno, aquí yo lo dibujé como una difusión, porque así es como uno lo dibuja en el chip. Uno dibuja una difusión y le cruza encima un poli y automáticamente esto queda como un transistor. Lo mismo aquí, una difusión, poli encima y eso queda como un transistor. Uno tiene que definir esto, el N-well, uno tiene que definir la difusión, uno tiene que definir esta otra difusión. Estas son difusiones para hacer transistores. Hay otras difusiones más, esta de aquí, que es para hacer un contacto. Cuando uno quiere hacer un contacto que conecta al P-sub, uno tiene que hacer otro tipo de difusión. Y uno tiene que poner esa difusión en el chip. Y si uno quiere hacer un contacto al N-well, porque recuerden que el N-well es este terminal, terminal de cuerpo del PEMOS, que uno tiene que conectar a BDD o uno tiene que conectar al terminal de fuente. Uno hace eso, nadie más lo hace. Uno está definiendo las especificaciones. Si uno no lo hace, nadie lo hace. Para conectar el N-well, el pozo N, a lo que sea, uno tiene que poner un contacto ahí. Y el contacto, uno tiene que especificarle de qué tipo de contacto es. Entonces uno tiene que hacer todas esas cosas. Recuerden que si ustedes ponen un contacto metálico directamente sobre un material de bajo dopaje, les queda un diodo. Si no usan este P-sub aquí, les queda o sea, perdón, esta difusión, les queda un diodo.
Para hacer un contacto ósmico hay que poner una difusión, en este caso P más y en este caso N más. Con eso les queda un contacto ósmico y no les queda un diodo. Dije que esta clase era repetitiva, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien. Esta es la sección transversal. Se ve más o menos así, no es a escala y tampoco incluyo lo que les dije antes de que aquí hay canal y aquí hay canal. Eso no está aquí. Hay 6 capas primarias. Metal 3, que es este que está aquí arriba. Metal 2, esto es metal 2, esto es metal 2. Metal 1, poli 2. ¿Ven poli 2 aquí? No, no hay poli 2. Poli 2 es una capa de poli que hay por aquí. Poli 1, que es esta que está acá. Esta es poli 1. Aquí abajo hay poli 1. Y uno con poli 2 y poli 1 puede hacer capacitores. Poli 2 y poli 1 son capacitores de placas paralelas. Y sustrato, que es donde ocurre la magia. Y aquí hay un montón de cosas extra que uno puede hacer. Por ejemplo, las capas de poli 1, uno les puede poner un- uno puede definir un área en la que tengan mayor resistividad para hacer resistencia. Y aquí en el sustrato uno puede definir áreas donde haya difusiones para hacer transistores. Esta es la vista superior, así como se ve en Magic. Esta imagen, la de arriba fue hecha en Google SketchUp. La imagen de abajo fue hecha en Magic directamente. Así es como se ve en Magic. El chip tiene transistores que están fabricados en la superficie. Aquí se ve un transistor, este es un NMOS. Los NMOS tienen sustrato verde. Este de aquí es un PMOS. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que está ahí en torno al PMOS? Ese es el N-well. Y uno define hasta dónde llega el N-well. ¿Qué es eso? Terminal de cuerpo. Este es el bulk. Sí, fíjense, ese es el terminal de cuerpo. Fíjense que este es café. La difusión tipo P es café. Esta de aquí es difusión tipo N, que me permite hacer el contacto, porque el N-well requiere un contacto tipo N para hacer un contacto óhmico, si no tendríamos un diodo. De la misma forma, para hacer el contacto al sustrato, yo necesito una difusión tipo P sobre el P sub. Y esa va aquí. Estos de aquí, no lo sé. Seguramente están en los archivos de tecnología. Entonces, esto de aquí es el sustrato. Esto de aquí es poli o polisilicio. Y al fabricarlo, queda como uno los conoce. Esto de aquí es un contacto entre poli y metal 1. Este es metal 1. Esto es un contacto entre metal 1 y metal 2. Esto es metal 2. Este de aquí es un contacto entre metal 2 y metal 3. Esto es metal 3. No, aquí no mostré poli 2. Era para mostrar que hay, sí. Esto es puramente demostrativo. El circuito no tiene ningún sentido en términos circuitales. Esto de aquí es un contacto entre metal 1 y difusión, que sería este que está acá. Entonces, y todos estos contactos tienen nombres distintos y se hacen de formas distintas. ¿Van a usar Magic o van a usar otra cosa? Ok. En Magic, los contactos tienen una gracia. Una gracia.
que hay una regla de diseño que especifica el tamaño del contacto. El fabricante dice, mira, el contacto tiene que ser de este ancho y de este alto y nada distinto. En Magic, uno dibuja el contacto del tamaño que quiere. Y Magic, internamente, cuando genera el GDS, lo subdivide en contactos más chicos, que cumplen con la regla de diseño. Entonces, cuando uno quiere hacer hartos contactos, en Magic uno hace un gran contacto. Y Magic internamente lo subdivide. Eso no todos los programas lo hacen. Es una gracia de Magic. Yo estoy mal acostumbrado por Magic. Cuando he usado otro software, he tenido que hacer los contactos individuales. ¿Cachan lo que es jerarquía o no? En el circuito. Y ustedes hacen un bloque y ese bloque le llaman de una forma y luego lo instancian, se lo copian y lo pegan en diferentes partes. Y cuando ustedes cambian la instancia, cambian todas las instancias. Están acostumbrados a eso, ¿no? Aquí se van a tener que acostumbrar a eso, porque cuando uno hace layout, uno hace cosas tan ridículas como decir, este contacto va a ser un bloque, un archivo, una celda, y yo a ese archivo le voy a llamar contacto. Porque estoy exagerando un poco, pero es por decir algo. Y eso después uno lo instancia en todos los transistores. Y si uno comete un error y cambia uno de esos, cambia en todas partes. Entonces hay que tener mucho ojo con la jerarquía. Layout es la definición de las máscaras de fabricación. El objetivo del proceso de diseño es crear un set de dibujos, uno por cada capa del circuito, y a partir de estos dibujos son generadas las máscaras en la fábrica misma. Hacer el layout no es pega fácil, hay que seguir reglas de geometría que garantizan fabricación confiable. Por ejemplo, mínima distancia entre líneas, mínimo ancho de metal, etc. Todas estas son parte de las reglas de diseño, son cientos de reglas de diseño, yo no me las sé. Magic se las sabe y uno le crea a Magic. Entonces uno confía en que Magic va a probar las reglas de diseño adecuadamente. Cuando uno hace jerarquía, a veces pasan cosas raras con las reglas de diseño. Por ejemplo, si yo tengo un bloque y en ese bloque tengo un metal 1 aquí, justo en el borde, y ese bloque lo instancio en Magic, y aquí tengo otro metal 1, y ese metal 1 está muy cerca de este otro metal 1, probablemente Magic me va a tirar un error, o posiblemente no me tire un error. Entonces hay que tener mucho ojo con las condiciones de borde. Yo diría que sí tira un error. Yo diría que en general lo hace. Pero yo he tenido algunos problemas y se los comento para que estén atentos. O sea, confíen en el chequeo de reglas de diseño, en el DRC, pero ustedes también hagan su parte. Hacer el layout no es fácil, hay que seguir, como decía, estas reglas de geometría que son DRC, Design Rule Check. Y Design Rule Check implica un montón de reglas. Cada capa representa difusiones, alambres, que nosotros le llamamos interconexiones, contactos, vías. Vía y contacto en Magic son lo mismo. Las vías y contactos son estas. En otros programas se le llama contacto a los que van al sustrato y vías a los que conectan diferentes capas de metal. En Magic se llaman todas contactos. Resistores, capacitores y otras estructuras. Hay que dibujar varias cajas. Me da risa el nombre, caja. Para mí son rectángulos, pero la gente que hizo el software le llama caja. Entonces uno dibuja una caja, otra caja y eso significa algo. Por cada transistor, por cada alambre y puede haber cientos de transistores en un circuito integrado analógico. Diferentes capas son representadas por diferentes colores. Ayuda a no ser daltónico. Hay gente que tiene dificultades para distinguir colores parecidos. Gente que ha pasado por este curso y que ha tenido dificultades. Y que se la ha arreglado finalmente y ha hecho chips súper buenos. Pero, pero ayuda el no ser daltónico. Este es un ejemplo de layout y uno ve un montón de cosas. Así se ve de cerca. Esto es digital. En chips digitales
Uno instancia celdas. Esto es una celda, esto es otra celda, esto es otra celda. Estos son, por ejemplo, todos los... Esto no es de Magic, por si acaso. Estos de aquí pueden ser todos los DDDs. Este de aquí es el... Ahí se fijan, esto de aquí, ¿qué será esto de aquí? Todo eso es N-Well. Estos de aquí son DDD de nuevo. Estos del medio son tierra. ¿Se ve poco? Está muy malo la luz del proyector, está súper mala, sí. Ahí hay transistores, muchos transistores. Esto lo hice en Tanner. Hablemos de Magic. Es gratis, ya lo bajaron. O al menos tal vez ya están viéndolo en la máquina. Sí, desde el terminal. Sí. Ha sido probado en muchos cursos, en muchas universidades. Es fácil de aprender, basado en pintar cajitas de colores. Y eso es diferente a otros software. Por ejemplo, Electric está basado más en jerarquía, entonces define un objeto y lo conecta. Y a veces uno los ve conectados en el layout y no están conectados eléctricamente. Magic, en cambio, es dibujar. Si uno dibuja un pedazo de metal, ese pedazo de metal va a conectar lo que tenga que conectar. Y si uno lo ve tocando, es porque está tocando. Entonces, en ese sentido, es menos engañador. Permite destacar nodos. Eso es, qué útil es destacar nodos. Es terriblemente útil. Realiza DRC en tiempo real, lo cual también es muy bueno. Muchos otros programas requieren que uno le diga, ya, ahora corre DRC y se demora. Magic ejecuta DRC instantáneamente. Realiza extracción, uno puede extraer circuitos. ¿Quiere extraer? Uy, ya se me olvidó. ¿Quiere no, 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 eso no es, eso es generar el GDS. Extraer es otra cosa. Extraer el circuito, oye, si tienen dudas, pregunten, por favor. Extraer el circuito es mirar el layout y decir, esto es un transistor, y genera un netlist, M1, tanto. Esto es otro transistor, M2, tanto. Esto es un capacitor, capacitor, tanto. Entonces genera un netlist. Extracción es generación de un netlist. ¿Es compatible? Sí, sí, sí. Uno puede decirle en qué formato extrae. Y cuando extrae en formato SPICE, hay que hacerle algunas modificaciones. Usa extracción primero. Usa extracción primero. Sí. Es capaz de producir un GDS, GDS2, pero es GDS, nosotros le llamamos GDS, y maneja jerarquía y eso va a ser muy útil. ¿Con él? ¿Cómo eso? Ah, hagan una prueba. A mí me ha resultado mejor usar el factor M. Capas. Esta lámina es súper, súper importante. Las siguientes capas primarias, primarias. ¿Por qué son primarias? Porque habrá otras que son secundarias. Las capas secundarias son en general hechas por interacción entre capas. Entre capas. Sí. Estas de aquí se llaman capas primarias, porque no hay dos capas que puedan interactuar y formar una de estas. Están los labels, que no aparece aquí, pero es amarilla. Es esto mismo, pero en amarillo, y permite escribirle etiquetas para identificar nodos o puertos. Cuando ustedes ponen un label o una etiqueta en un nodo y luego extraen el circuito, Magic extrae ese nodo con el nombre que ustedes le dieron. Si luego ustedes le dan a dos nodos separados el mismo nombre, Magic va a extraer este nodo con el nombre que ustedes le dieron y este nodo con el nombre que ustedes le dieron. Si es el mismo nombre, eso a Magic no le importa. Cuando ustedes hacen eso en Spice, los dos nodos son el mismo y quedan conectados. Ustedes se pueden equivocar gravemente si hacen eso, porque pueden decir, no, ya conecté BDD. En Spice está conectado BDD.
pasó el 10, pasó layout versus esquemático. Y pasó porque ustedes conectaron, porque ustedes artificialmente a través de labels conectaron DDD. ¿Qué es lo que hago yo? Para evitar ese problema, yo le pongo labels a la instancia más alta del layout, al top. Cuando tienes jerarquía, a la parte de más arriba, a la jerarquía más alta. Yo a esa le pongo etiqueta. Y a la otra en general no les pongo, pero asegurándome de evitar cometer errores. Pero cuando le pones a celdas individuales, como que no importa, porque la celda individual va a tener sus nodos internos. Entonces eso no es un problema. Pero cuando yo le pongo etiquetas a la instancia de más arriba, me aseguro de ponerle, por ejemplo, una a cada pad. Y si le pongo una etiqueta a cada pad, me aseguro de que cada pad va a tener su propia etiqueta y no me va a generar cosas raras. No me va a hacer conexiones que yo no espero. Hay que tener cuidado, ciertamente. Después está PWell y NWell. PWell esposo P abarca todo el wafer. Esa no hay que ponerla explícita, porque está en todo el wafer. A veces, de hecho existe, uno puede ponerle un PWell, pero yo he diseñado varios chips en que nunca he puesto un PWell y no es necesario ponerlo. NWell, en cambio, es el pozo N para fabricar transistores PEMOS, y ese sí hay que definirlo. Está la capa de polisilicon, poli o polisilicio, que es roja. Y estas de aquí son súper importantes. Estas cuatro que vienen aquí y tienden a prestarse para mucha confusión. N-diffusion es la difusión N para hacer transistores NMOS. Y esta se pone sobre el P-well. P-diffusion es la difusión P para hacer transistores PMOS. Y esta se pone sobre el N-well. O sea, esta de aquí se pone ahí. Mientras que esta de aquí se pone ahí. Después estas son complicadas. N-substrate, N-diff. Difusión N en sustrato N. Este es para hacer contacto a sustrato, sí. O sea, esta de aquí sería N-substrate, N-diff. Porque está en el sustrato tipo N, una difusión tipo N. Y esta es P-substrate, P-diff. Porque es difusión P en sustrato P. Es para hacer contacto. Entonces esas dos son para hacer contacto. Entonces esta va sobre un N-well, mientras que esta va sobre un P-well. Luego tenemos M1, M2 y M3. Y algunas veces el traslape entre capas crea capas nuevas, esas son capas secundarias. Aquí hay más capas. Hay entre capas de óxido de silicio y uno no tiene que preocuparse de eso. Uno no hace óxido de silicio. Eso a menos que uno agregue vía o contacto explícito. Entonces está polycontact, que es el contacto entre poli y metal 1. Y esta capa polycontact incluye a poli, incluye a metal 1. O sea, si yo pongo justo aquí al lado una capa de poli, y las pongo uno al lado del contacto, todo esto ya está conectado. Y si uno pone metal 1 aquí, todo esto es poli, todo eso es metal 1, y justo aquí en la intersección, donde está esta X, esa X indica contacto. Por lo tanto, ahí sube de poli a metal 1. Mismas reglas se aplican para todos los que hay acá. ND contact, este contacto entre NDIF y metal 1. PD contact, contacto entre PDIF y metal 1. Entonces, cuando uno quiere hacer un contacto entre este y este, uno tiene que usar ND contact. Y para hacer contacto entre este y este, uno hace PD contact. Si quiero hacer un contacto entre un contacto al wafer y metal, uso N-substrate, N-contact. Contacto óhmico entre M1, difusión,
N sobre pozo N incluye la difusión M1. O sea, ese es el que uso para conectar de aquí a metal 1. Y este otro es el que uso para conectar de aquí a metal 1. Son hartos, son hartos y uno al principio se asusta, porque estos dos, los colores yo los veo iguales y estos dos se ven muy parecidos. No hay que acordarse. Hay reglas de diseño que te recuerdan que está mal. No, no es necesario. Las reglas de diseño te recuerdan eso. Y lo otro que sucede es que a veces tú quieres ver si hiciste contacto, entonces aprietas la letra S, que en Magic significa seleccionar nodo, y el nodo no llega hasta donde tú quieres llegar, entonces no hay contacto ahí. Eso igual ayuda. Después contacto entre M2. M2 contact es para contactar M2 a M1 y M3 conecta M3 y M2. Estas son otras capas. En general las capas no interactúan, podemos tener unas sobre otras, pero hay algunas que interactúan. Por ejemplo, poly y NDIF crea un N-transistor. Entonces esto de aquí se llama poly. Esto de aquí se llama todo esto, NDIF, que en realidad la parte que me parece relevante es esto. Esto es NDIF. Y cuando las conecto una encima de la otra, lo que quedó entre medio, ¿se fijan que tiene un color distinto? Ese color distinto es N-transistor. Y eso es una capa nueva. Y esta es el área del transistor. No, no influye el orden. Al final, puedes poner al final todas las poli y funciona igual. Fabricación. Los principales pasos de esto ya lo han visto antes, ¿cierto? Y tal vez no es tan importante en este curso. Échenle una mirada, pero no es tan relevante. Esto lo saqué del Dmitriyev. No creo que valga la pena hablar mucho de esto, la verdad. Esta. Esto es un corte transversal. Sí. Las capas de más arriba son más gruesas. Sí. Esto es un corte transversal. Esta también es transversal. Sí. Y hay máquinas que pueden sacarle fotos a chips así. Y es muy impresionante. Yo lo he visto, lo vi en Notre Dame. No, lo rompen. Es impresionante. Porque lo que haces, em, ¿cómo fue? Ah, sí, de aquí puedes medir la longitud efectiva. Es muy impresionante porque agarran un wafer y empiezan a dispararle un haz y el haz va recortando y le puedes dar ángulo al haz para que recorte por abajo. Y después de que recortaste todo, te queda, si lo ves de lado, digamos que esta es la superficie del wafer, te queda un hoyo ahí y un pedacito ahí donde está el transistor que tú quieres usar. Luego sueldas algo aquí, recortas aquí, agarras este pelito y tú sabes que en la punta de ese pelito hay un transistor. Y lo pones en otro instrumento y ahí le sacas la foto. Es impresionante. Sí, carísimo. El uso de esta máquina es carísimo. Yo lo pude ver cuando estuve en Notre Dame y quedé como, ¡wow! Es impresionante. Estos espesores los define el fabricante. Uno no toca eso. Wafer u oblea. Típicamente el wafer sin ser procesado en material tipo P. Y así va a ser nuestro chip con un nivel de dopaje bastante moderado. Uy, es malo que sea un nivel de dopaje moderado. Si yo tengo un chip y pongo una tierra aquí a través de un contacto y tengo un pedazo de silicio sin tierra y luego tengo otra tierra aquí y uso esta tierra para conectar a otra parte del chip, ahí hay una tremenda resistencia. Hacer eso es pésimo, horrible. Lo que hay que hacer es
o rodear la Tierra, o ponerle metal por todos lados, harto metal, el metal ayuda, harto metal, lleno de contactos al wafer, otro metal, más contactos al wafer, muchos contactos, mucha tierra, mucho metal. Si yo veo el chip de ustedes y veo que tiene poco metal, les voy a decir pónganle más metal. Llenar de metal. Hay una regla de oro que dice 1 miliamper por micrómetro máximo. Y eso es más que la red mucho. 1 miliamper por micrómetro es mucho. Yo nunca he llegado ni cerca de eso. Es mucho. Sí, solo que en el PCB las capas son más gruesas. Aquí son más delgadas. Entonces, por eso yo creo que 1 miliamper por micrómetro es mucho. No lleguen a eso. Ese es el límite superior, ojalá estén muy por debajo de eso. Em, Eso es metal. ¿Sí? En transistores es distinto, ahí ustedes juegan con el parámetro GM partido por ID. Típicamente el wafer es tipo P, ustedes hacen los transistores NMOS directamente encima del wafer. No tienen que hacer nada especial. Ojalá tengan una conexión de cuerpo cerca, porque como esto es altamente resistivo, si ustedes dibujan un transistor y el cuerpo lo dibujan por acá, no va a ser un buen cuerpo, porque hay mucha resistencia para llegar al transistor. Entonces, pónganle un cuerpo de metal alrededor y conecten esto con metal a la Tierra. Eso es mucho mejor cuerpo que no tener nada, mucho mejor. Para hacer transistores PMOS necesitamos una difusión tipo N, o N-well o pozo P. Si queremos evitar el efecto del cuerpo en NMOS, necesitamos el pozo P adicional que no tenemos en esta tecnología. Así que en esta tecnología, todos los cuerpos de todos los NMOS van al voltaje más pequeño y van al sustrato. En los PMOS ustedes pueden elegir. Puedes ocupar un cuerpo para varios transistores que estén cerca. Criterio ojímetro. Aquí hay mucho, en este curso, en layout, hay mucho de criterio al ojímetro, lamentablemente. A los que somos más cuadrados y nos interesa que nos pongan reglas para todo, aquí hay mucho de... Y por eso es que muchos son artistas de layout prácticamente, porque es notable. Bueno, así se ve un transistor en NMOS. Estos de aquí se llaman STI, por Shallow Trench Isolation, o LOCOS, por Local Oxidation, no sé qué. Y esto uno no... Shallow Trench Isolation, o aislación de trinchera poco profunda. Pero esto de aquí en realidad uno no lo hace. Uno no tiene que preocuparse de esto. Esto lo hace la fábrica. Donde uno no pone cosas, la fábrica pone óxido. Así que uno no tiene que preocuparse de eso. ¿Por qué hay qué? Cuerpo. Ah, yo puse un cuerpo cerca del transistor. Sí, pero no importa porque por aquí se comunica igual. Y yo, es que así es. Yo le pongo cuerpo en todos lados a los transistores. Después vamos a hablar de eso. Contacto al sustrato, ya hablé, pero dije que esta clase es repetitiva. En general, al conectar un metal a un material semiconductor, se produce un diodo Schottky. La curva I-V es asimétrica y es no lineal. Para lograr curva I-V simétrica y lineal es necesario que el material sea buen conductor, alto dopaje. Por eso hacemos este tipo de contacto óhmico. Este es P-sub y encima del P-sub ponemos un P+, que en el caso de las capas de Magic se llama eh, P... Sí, era uno de los que tiene un nombre largo. Vamos a buscarla, no me acuerdo cómo se llama. Sí, a ver, ¿dónde está? Es P-substrate, P-diff.
Y esto se llama contacto ósmico. Y después de aquí pueden poner un contacto, que es P substrate, P contact, y que es otra capa. No sé. No, 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 se van depositando. Se evapora y se deposita después de evaporarse. Esa es una forma de hacerlo. Hay más formas. Estos de aquí no sé cómo se hacen, son de tungsteno típicamente. No sé bien cómo se fabrican estos. Alguna vez lo supe, pero ahora no me sirve de nada que alguna vez lo haya sabido. Que alguna vez yo fabriqué chips, pero me duró un curso nomás. Transistor PMOS, ya sabemos, va sobre un N-well. Misma situación, necesitamos región de alto dopaje, entonces ponemos este N-substrate N-diff. En este caso, cada pozo tiene su propio contacto. Si ustedes no conectan el pozo a nada, el pozo va a quedar flotando. Y ustedes no quieren un pozo flotando, ustedes no quieren un cuerpo flotando. Este es un resumen, y esto ayuda, cuando tú decías cómo me voy a acordar, esto ayuda. Hay cuatro tipos: P más en sustrato P, P más en sustrato N más en sustrato P y N más en sustrato N. P más en sustrato P es un contacto ósmico. N más en pozo N es un contacto ósmico. P más en pozo N es un transistor PMOS. N más en sustrato P es un transistor NMOS. Y aquí están los cuatro tipos. Y aquí están los nombres de MAGIC. Resistores. Esto ya lo saben, ¿o no? Esto de contar cuadraditos, esto de hacer una resistencia de hojas, ¿se acuerdan? Es una pista de material de alta resistividad difundido de polisilicio, de pozos triangulados, transistores. Hay muchas formas. Y nosotros tenemos resistores integrados de polisilicio, poli 2, ruteado en máscara HR. Entonces lo que ustedes hacen es agarrar un pedazo de poli 2 que tiene baja resistividad, es un buen conductor, y encima le ponen una máscara de alta resistividad. Entonces, cuando se fabrique, esto va a ser de baja resistividad y solo esta parte es de alta resistividad. Y aquí es donde ustedes cuentan cuadraditos. Y cada cuadradito es como 1 kilo ohm. Échenle una mirada a estos, sí, por cuadradito. Échenle una mirada a estos documentos. Especialmente este último, es súper importante. Este último es muy importante. Si van a hacer resistencias, lo ideal es que pongan la menor cantidad de resistencia, si pueden usen resistencias externas. Pero si van a poner resistencia en un chip, miren este documento con mucho cuidado. Ca- sí. Aquí no. Hay otro instrumento al que tal vez podríamos tener acceso para hacer ese tipo de cosas. Yo no lo he hecho nunca. Yo lo hice una vez cuando estaba en mi doctorado porque mi chip salió con un problema. Fue un error de diseño mío. Yo diseñé mal lo que tenía que diseñar. Después de eso aprendí, espero. Y tuvimos que ir a una empresa que se dedicaba a esto. Y sale caro, es súper caro, te cortan el chip. Es impresionante porque van con un as cortando. Es muy impresionante. Ver eso es muy impresionante. Capacitores integrados. Los más típicos son MIM y MOM. Nosotros vamos a hacer MIM, que son, perdón, PIP, que son poli, aislante, poli. Esto es poli 1, esto es aislante, perdón, esto de aquí, y esto de aquí es poli 2. Y ustedes después conectan poli 1 a metal usando el contacto de poli 1, poli 2 a metal usando el contacto de poli y terminan con un capacitor. No, no, es polisilicio, polisilicio.
eso W, el L no se muestra, pero está en esa dirección. Y estos tienen capacitancia 0,95 femto por cada micrómetro cuadrado. Ustedes dibujan el tamaño que quieran, esencialmente. Miren este que está muy bueno. Estas son las capas, Electrode Cap y Polysilicon. Esas son las dos capas que usan. Interconexiones son hechas de capas de metal interconectadas mediante vías. Magic no admite vías apiladas. Eso es mentira. Magic sí admite vías apiladas. Ustedes pueden poner una vía y una vía encima y Magic no tiene problema en manejar eso. Antiguamente no lo permitía, pero ahora sí lo permite. Entonces ustedes pueden poner vía, 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 vía encima y ahorra espacio eso. Idealmente M1 y M2 van perpendiculares, lo cual significa que, por ejemplo, lo típico que yo hago es correr todos los M1 horizontales, correr todos los M2 verticales y a veces poner conexiones donde necesito. Entonces, a veces necesito conectar esas dos o esta con esa. Entonces, de esta forma, poniendo todos los M1 horizontales y todos los M2 verticales, uno puede conectar cualquier punto con cualquier otro punto del chip. A veces no es óptimo, sí. A veces no es óptima la forma. ¿Eso qué? Sí, por supuesto, por supuesto. Uno puede hacer blindajes también. Y uno puede llevar M3, DDD y tierra, porque M3 es más grueso. Entonces ahí uno distribuye power con M3. Podemos usar capas de metal para crear jaulas de Faraday. O sea, cerrar cosas con metal por arriba y por abajo. Eso se usa. Y por supuesto esas tienen que ir a tierra, a nodos de baja impedancia, si no, no sirven. Acerca de las capas. Antes de hacer un layout es bueno familiarizarnos con las capas. Las capas que maneja Magic a veces no son las mismas que otros programas y que las capas físicas. Para cada capa es bueno saber resistencia de hoja, capacitancias. Por ejemplo, si yo tengo un metal 1 y tengo aquí el wafer, el sustrato, esto lleva una capacitancia que es función de el ancho y de la longitud. Y además lleva capacitancia hacia los lados. Y esas uno tiene que tenerlas más o menos claras antes de hacer un buen layout. Yo estas no me las sé mucho, a veces cuando hago cosas muy críticas tengo que mirarlo, pero si no, lo dibujo nomás y le pido a Magic que me lo extraiga. Es muy difícil responder esa pregunta, porque depende si tú vas a muy alta frecuencia y muy alta capacitancia, si le metes harto GM no vas a tener problemas. Entonces es muy difícil responder esa pregunta. Pero yo he llegado a decenas de megas en esta tecnología sin mucho problema. Capacitancias de borde, capacitancias entre líneas. Bueno conocer el espesor, eso están en archivos de tecnología. Y el espesor de los dieléctricos también, porque eso ayuda a saber qué capacitancias hay. Celdas estándar. Estas son las celdas digitales. Y nosotros tenemos una biblioteca de celdas estándar para Magic, para la tecnología del curso. Ustedes no tienen que hacer celdas digitales, esas ya vienen hechas. Tienen toda altura uniforme, entonces es re práctico porque uno las conecta una con la otra, uno las pone así, una al lado de la otra. Pozo de igual altura, eso también es práctico. Rieles a M1, entonces uno conecta los rieles aquí en M1. Acceso a entradas y salidas por M2, entonces esta es la entrada, esta es la salida, y eso uno las puede conectar a través de M1 o las puede conectar por M2. Conexiones a pozo y sustrato, y son muy regulares, entonces si uno quiere hacer celdas digitales, uno agarra esto y lo instancia. Y si quiere hacer otra corrida, hace esta misma celda hacia abajo, pero con un espejo. La espeja, entonces tiene VDD tierra, y aquí tienes celda, VDD tierra, y el siguiente es VDD de nuevo, y pone esta misma celda pero espejada. ¿Entiendes lo que es espejar algo? Hacer un mirroring, ¿sí? ¿No?
Entonces aquí queda, imagínate que estas las espejas en torno a este eje. Y te queda eso mismo hacia abajo y tienes ground arriba y VDD abajo. Entonces uno usa mucho esto de espejar. Flip en X y flip en Y. Sí. Este es un layout de una celda estándar. ¿Pueden adivinar qué celda es? No, partamos mirando qué transistores hay. ¿Ven transistores? A ver dónde hay un transistor. Aquí hay un PEMOS y aquí hay otro PEMOS. Y aquí hay un NMOS y aquí hay otro NMOS que están compartiendo una difusión. Y aquí hay poly que conecta a transistor NMOS y el transistor PEMOS. Ya vamos de a poco, pues esto es tierra y esto es VDD. ¿Cómo sé que esto es VDD? Porque VDD siempre va asociado al N-well. Y estos de aquí son contactos al N-well. Este y este son contactos al N-well. Entonces el N-well está conectado a través de este punto y este punto. Estos son contactos a P-sub. Entonces el cuerpo está conectado aquí. Muy bien. ¿Qué transistores veo desde tierra? Aquí está tierra. Veo un NMOS. Y justo encima de este veo otro NMOS. Y luego la salida de este transistor NMOS va hasta un PEMOS que va conectado a VDD y por este lado otro PEMOS que también va conectado a VDD. ¿Qué compuerta lógica esta? Ah, no, espera, y falta esto. Este va conectado acá y este va conectado acá. Y esta es la salida. La salida entonces sería ¿cuál? Aquí no se ve, pero la salida es este de aquí. ¿Qué compuerta esta? ¿No se acuerdan? Esto es cero solamente si este y este están encendidos. O sea, cuando este y este están arriba, la salida es cero. ¿Mm? Es una NAND. Y estas ya están. Uno no tiene que hacer nada. Estas ya están disponibles. Muy bien. Restricciones en la fabricación. En nuestros diseños vamos a ver dos tipos de restricciones. Restricciones de resolución, cuál es el ancho más pequeño que puedo imprimir, cuál es el espacio más pequeño que puedo dejar. Y ese depende de los procesos de litografía, depende de cuán plana es la superficie, porque hay que enfocar imágenes en el wafer. Eso lo hace el fabricante. Pero enfocar cosas tan chicas es muy difícil. Se requiere, tiene una profundidad de campo mínima, entonces tiene que estar súper plano, ultra plano. Entonces, para hacer los planos hacen planarización, y planarización es agarrar los wafers, ponerlos encima de una lija, echarles líquido y empezar a lijar, literalmente. Eso se llama CMP. CMP, Chemical Mechanical Polishing. Entonces están esas restricciones de resolución y está la chequeada DRC, y están las restricciones de alineación y está también la chequeada DRC. De alineación significa lo siguiente. Supongamos que yo hice un proceso y tengo una máscara de NDIF y encima le pongo poli y puede que el poli me quede desalineado, no llegó hasta el otro lado. Si me quedo desalineado, nunca voy a poder apagar este transistor, porque siempre va a haber un camino entre dren y fuente. Para evitar eso, uno tiene que hacer un poli más largo que el ancho del transistor y pasarse para un lado y pasarse para el otro en una cantidad mínima que está dada por las reglas de diseño.
Entonces, al imprimir una capa sobre otra, ¿ah? Puede hacerla dispar, pero hay un mínimo, tienes que respetar el mínimo. Entonces hay que asegurar que esas queden alineadas correctamente y el DRC se preocupa de eso. Más reglas de diseño. Todas estas restricciones en la fabricación se conocen como reglas de diseño. Hay reglas nativas definidas por el fabricante, son cientos de reglas nativas. Y están las reglas escalables que se llaman SCMOS Rules, que son las de MOSIS. Son reglas conservadoras. Si uno hace algo por SCMOS Rules, que no son las reglas nativas, los chips quedan más grandes, tienen más capacitancias parásitas, pero probablemente funcionen bien. Y son escalables porque uno puede escalar esas reglas entre tecnologías grandes, de micrómetros hasta 0,5 micrómetros, 0,35. Yo diría que ahí ya no es más escalable para abajo. En realidad sí, es escalable, pero escalan menos. Hay cosas que no escalan bien. Yo hice mi chip de mi tesis con reglas escalables, por razones históricas, no porque yo haya querido hacerlo así. Uno logra mejor desempeño con reglas nativas. O sea, estas son de mejor desempeño. Reglas escalables llegan hasta tecnologías pequeñas, pero se usan cada vez menos en tecnologías pequeñas. Las reglas escalables oficiales están en MOSIS. Bajen las reglas escalables y mírenlas. Esto es un documento largo, pero van a cachar al tiro de qué se trata. Y las reglas para tecnología del curso aparecen resumidas aquí. Nuevamente vean este documento que le hemos dado harta importancia en el curso. Nosotros vamos a usar un archivo de tecnología que se llama así, SCN3ME, rayita abajo, sub M.30. Ese va a ser nuestro nombre de archivo de tecnología. Este mismo nombre, .mag, incluye las reglas para la tecnología del curso y algunos ejemplos. Igual es bueno saberse algunas reglas. Yo me sé algunas, otras no me las sé, porque el DRC se asegura de corregirnos en caso de error. Las reglas de diseño de CMOS, que son las que vamos a usar en el curso, son conjunto de reglas simplificadas, son ideales para hacer docencia. Permiten fabricar en diferentes tecnologías y en diferentes fábricas. Las dimensiones están especificadas en función de una dimensión mínima que se llama lambda. Esta es la metodología de Mead y Conway. Y en el curso usamos lambda igual 0,3 micrómetros. Entonces cada vez que tengamos 3 lambda es 3 veces por 0,3 micrómetros y así. Las reglas son conservadoras y no consideran formas de ahorrar espacio. Hacen layout de puros 90 grados, no hay diagonales. Uno puede hacer diagonales a la mala, se ven súper lindas desde afuera, pero cuando uno las mira de lejos, ve que una diagonal pixelada. Yo he hecho diagonales, pero son pixeladas, no son diagonales reales. Las compañías solían escalar circuitos a tecnologías más nuevas cambiando el lambda, entonces por eso hablamos de reglas escalables. Con el avance de la tecnología ya no funciona bien el escalamiento, entonces se usan poco en la industria, pero en docencia todavía usamos reglas escalables que tienen 30 años, 25 años, no sé, son viejas. Estas son reglas básicas, resolución, ancho y espacio entre líneas, ¿cierto? Metal 1, este es M1, y hay reglas de 3 lambda aquí, 3 lambdas de espacio, 3 lambda aquí, 3 lambdas de espacio. Yo les recomiendo, humildemente, usen 4 y no usen 3. Para metal 1 usen 4. Esas son más espacio todavía, pero para metal 1 usen 4 porque cuando ustedes quieran meter metal 2 entre medio y quieran poner un contacto aquí, el contacto requiere que haya 4. Y si quieren hacer algo entre medio, una vez que ya rutearon, es un cacho. Así que no usen tamaño mínimo, usen 4. Reglas de alineación aseguran que las capas que interactúan no se traslapen y esas van en torno a los contactos, traslape entre polidifusión. Ustedes van a mirar estas reglas en este documento.
Pitch, periodo espacial. El pitch es la distancia mínima entre dos objetos idénticos. Por ejemplo, hay pitch de transistores que comparten contacto y ese pitch mínimo es 8 lambda. El pitch de metal 1 con contactos no alineados es de 6,5 lambda. Uno puede hacer cosas a medio lambda también. Pero yo hago todo en múltiplos de lambda. Em, de hecho, no estoy seguro si uno puede hacer cosas en medio lambda. Yo nunca lo he hecho, por lo menos alguien una vez me dijo, pero yo siempre lo he limitado a lambda. Pitch de metal 2 con contactos no alineados, 7,5 lambda. Pitch de metal 1 con contactos alineados, ¿cierto? 7 lambda. Por eso yo les decía usen 8 lambda. Usen 4 y 4. Entonces, 4 y 4, eso les da 8 lambda entre este borde y este borde. Pitch de metal 2 con contactos alineados, 8 lambda. O sea, de aquí a acá hay 8 lambda. Entonces, 8 lambda es un buen número. En el curso donde yo aprendí a hacer layout, que era un curso que tenía un par de clases parecidas a las de este curso, era un curso digital, de diseño digital, parecido al que está dictando Ioannis ahora. En ese curso a mí me enseñaron el número mágico, magic, es 8 lambda. Y es divertido porque magic es magia, un número mágico que hay que recordar, pero también porque el programa se llama Magic, entonces, un chiste nerd. Déjenme ver qué más viene aquí. Saben que no sé si podamos avanzar mucho más hoy día. Ya hemos visto hartas cosas y yo tengo que volar relativamente pronto. Así que, ¿les parece si lo dejamos hasta acá y seguimos? Yo creo que sí. Yo creo que por ahora tienen. Dejémoslo en esta lámina. No podemos conectar directamente en diff con pdiff. Nunca. El DRC les va a decir, hay un error aquí. De partida van en sustratos de diferente sabor, hay que conectarlo a través de contactos por una línea de metal. No podemos acercar en diff a pdiff debido a que los pozos tienen que estar separados. Entonces vamos a agrupar todos los NMOS en un sector y todos los PMOS en otro sector, tal cual como lo vieron en las celdas digitales. Todos los NMOS van juntos, todos los PMOS van juntos. Eso se usa mucho. Ah, y aquí si los doy vueltas, si los espejo, tengo todos los NMOS de nuevo juntos y todos los PMOS para el otro lado juntos. Aquí no están espejados. O sea, esto yo no lo puedo conectar directamente de ninguna manera. De hecho, son DDD y tierra, así que. Em, ¿Qué más? Idealmente enmarcados y rodeados por guard rings. Próxima clase vamos a hablar de guard rings. ¿De acuerdo? Traje el teclado para jugar con Magic, pero no lo voy a hacer hoy día. La próxima clase vamos a terminar de aquí en adelante hasta el flujo digital, pero no vamos a ver flujo digital y vamos a hacer un pequeño tutorial de Magic. Igual partan haciendo Magic luego, cosa que en la próxima clase ya estén más o menos